Un saludo a todos los asistentes a este evento, muy agradecidos a la Embajada de Corea en Venezuela por la organización de este evento tan importante para el futuro de Venezuela y poder hablar un poco de las potencialidades que tiene este gran país. Sí, igual que la edad de piedra no se terminó por la falta de piedra, la edad del petróleo no se va a acabar por la falta de petróleo. De hecho, Venezuela tiene las principales reservas petroleras del mundo. Sin embargo, ya vemos el año 2020 que dado el precio del petróleo y las cantidades exportadas, el ingreso petrolero venezolano fue el más bajo desde 1930. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el petróleo, dado el precio y cantidades y dada la dinámica que está viviendo a nivel global, la generación de alternativas al combustible fósil, muy pronto ese petróleo no va a tener la capacidad de dinamizar a la economía venezolana. Por tanto, Venezuela tiene que buscar alternativas. Ya el petróleo no es suficiente para generar la riqueza y bienestar para todos los venezolanos. Y Venezuela tiene que comenzar a pensar en encender 3 o 4 motores alternativos de crecimiento que sean capaces de generar riqueza y bienestar para todos los venezolanos. Entre esos motores, sin lugar a dudas, uno es petroquímica, frutas tropicales y sobre todo turismo y la ubicación estratégica de Venezuela. Sobre estos dos es que yo quisiera hablar con más detalles. El turismo es el petróleo que no se agota. El turismo es, por ejemplo, para España, el petróleo de España. Es la principal fuente de ingresos de la economía española. Eso también pudiera ser para Venezuela. Es un petróleo que no se agota y donde Venezuela tiene, por sus bellezas naturales, posibilidades reales de generar grandes ingresos anuales y generar riqueza, bienestar y equidad para toda su población. Igualmente, la ubicación estratégica de Venezuela al norte del sur la podría convertir, si tuviéramos la infraestructura física de calidad, pues la podría convertir en el gran hub de las Américas. Lo que es Panamá hoy lo podría hacer perfectamente o complementar Venezuela por su ubicación geográfica. Entonces, turismo y la ubicación estratégica de Venezuela son, en mi opinión, dos de los motores que tiene que encender Venezuela para romper con la maldición de los recursos naturales, deslastrarse de ser una economía monoproductora, lograr diversificar la economía y encender 3 o 4 motores, como decía, petroquímica, turismo, frutas tropicales, desarrollar los ingresos que te puede generar su ubicación estratégica y con eso generar fuentes de ingresos constantes, permanentes, que te permitan generar riqueza, equidad y progreso para todos los venezolanos. El problema realmente no es el petróleo, es el mal manejo del petróleo. Tenemos casos como el de Noruega, que es un país petrolero, pero ha hecho un uso mucho más eficiente y una distribución mucho más equitativa de la riqueza. Al desarrollar nosotros el turismo, por ejemplo, que es una actividad que funciona de manera horizontal, donde involucra a muchas personas de diferentes ámbitos de la sociedad, podemos distribuir mucho mejor la riqueza que genera esa actividad y generar una sociedad de iguales. Es decir, generar crecimiento, riqueza y equidad social para generar estabilidad política y social en el tiempo. Entonces el turismo tiene la posibilidad de generar grandes volúmenes de ingresos para el desarrollo del país, pero también generar un modelo de desarrollo más justo, equitativo, que lo que puede ser una actividad rentística como el petróleo. Sí, Venezuela viene de 7 años terribles en términos económicos, viene de 7 años consecutivos de recesión, donde se ha perdido el 75% de su PIB y donde en este momento está viviendo un proceso de hiperinflación. Obviamente hay que reconstruir esta economía, pero esa gran crisis, ese gran colapso macroeconómico también ofrece oportunidades tremendas, porque es un campo completamente virgen para la inversión privada nacional e internacional. Entonces necesitamos de esa inversión que nos puede ayudar a reconstruir el tejido económico y a generar buenos negocios para aquellos que se atrevan a invertir, por ejemplo, en el área petroquímica, en el área turismo, en el área de frutas tropicales. Entonces, la gran crisis como oportunidad. Esta gran crisis ofrece espacios de inversión extraordinarios que los primeros que lleguen van a aprovechar altas rentabilidades de una economía que sigue siendo una de las economías más ricas en recursos naturales y en espacios turísticos del continente. Y yo creo que, como decía anteriormente, los primeros que lleguen a Venezuela y logren generar infraestructura turística pueden tener tasas de rentabilidad extraordinarias. Y yo creo que los venezolanos también estamos todos, en su mayoría, conscientes de la necesidad de generar una transición política donde un nuevo gobierno con el gran piso político y gran credibilidad puede instrumentar un programa de estabilización para poder estabilizar la economía y luego para diversificar la economía. Esto es muy importante porque el venezolano es una persona afable, cariñosa,
que le da la bienvenida siempre a los extranjeros. Y eso es un activo intangible muy poderoso. No solamente están nuestros recursos naturales, nuestro Salto Ángel, nuestros Roques, nuestros Morrocoy, las grandes playas, sino hay una población que es amable, que es cariñosa, que está acostumbrada a convivir con el extranjero. Muchos de nosotros somos hijos españoles, italianos, portugueses, y somos una sociedad multicultural donde no hay realmente conflictos de fondo interraciales o culturales, vivimos en paz y eso es muy importante. Nuestro capital humano es uno de los capitales adicionales que podría generar las condiciones idóneas para tener un país con alto acento en el turismo y con cultura, atención al cliente y con aprecio por el extranjero. Entonces todo eso puede generar unas ventajas competitivas adicionales para desarrollar con fuerza el ámbito turístico venezolano. A pesar de que Venezuela vive tiempos difíciles, yo todos los días, como profesor, como docente, puedo tener un encuentro con jóvenes extraordinarios, una calidad humana extraordinaria, de una muy buena formación técnico-académica, pero que también tienen gran calidad humana, dulzura, cariño y aprecio por los demás. Como siempre digo yo, si un venezolano te puede hacer un favor, te lo va a hacer. Entonces, esa calidad humana, ese factor humano es central para generar un contexto idóneo de belleza natural, de calidad de servicio y de gente afable, cariñosa, que le da la bienvenida a los extranjeros y que sabe que los extranjeros son una fuente también de ingresos que los puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Todos estos factores combinados y que Venezuela puede combinar con la política pública adecuada en el sector pueden hacer de Venezuela de un gran centro de, turístico a nivel global. El COVID representa el primer y mayor shock económico financiero del último siglo, solo superado por el crack del 29, pero inclusive ya superó al 11 de septiembre y la crisis financiera mundial de 2008. Es decir, hay una variable exógena, externa, que es el COVID, que también es importante tratar de atacarla con las vacunas, y Venezuela tiene que apurar el paso, y el resto de América Latina es uno de los continentes que está más retrasado en términos de la implementación de la vacuna, y después tienes a China y a India con 2 o 3% de su población vacunada, y eso indudablemente es un freno para cualquier proyecto de desarrollo en cualquier ámbito, sea en el turístico, en lo industrial, de proyecto de desarrollo para esos países. Entonces hay una variable exógena que es COVID, que puede ser un enemigo de esos proyectos, y tenemos que lograr vacunar a la población mundial para que el costo económico de esa pandemia no pueda ser superior a lo que es el costo en salud, en términos de salud pública. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Embajada de Corea en Venezuela. Ha sido un gusto acompañarlos. Y por favor, vengan a Venezuela. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Venezuela es uno de los países más hermosos del planeta, lleno de gente amable y cariñosa que los van a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.